Pero ya tenemos en línea a Lucía de Abrantes, ¿es así? Buenas, hola a todos y todas. ¿Qué tal, Lucy? Bueno, ¿Qué tal? Algo adelanté ya, pero voy a volver a presentarte. Lucía, además, es mi hija, tenemos el mismo apellido, obviamente es mi hija. Ella estudió una licenciatura en Sociología en la UBA, después hizo una maestría y finalmente está ahora presentando su tesis, que ya la presentó, para Antropología Social, ¿digo bien? Sí, exacto. En la Universidad de Antropología Social. Exactamente. Bueno, y se ha especializado, entre otras cosas, en ciudades intermedias. Y nosotros, es un tema que venimos tratando, el tema de la ocupación territorial, porque nos parece que es uno de los temas que la Argentina tiene que repensar profundamente. Un país, la octava geografía del mundo, con una extensión fenomenal, tiene concentrado más de un tercio de sus habitantes en una sola ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires. Además, una ciudad que se ha desarrollado en forma elefantiásica y digamos, vulnerando todos los criterios razonables de ordenamiento urbano, ¿sí? Y tenemos lo que tenemos, que es un cordón del Gran Buenos Aires con una cantidad de problemas enormes de todo tipo. Bueno, y estamos pensando, ¿sí?, que en el futuro la Argentina debería planificar el desarrollo de ciudades que sean, digamos, más razonables para desarrollar la vida, que tengan una escala humana más aceptable, que además nos presten toda la oferta que nos puede dar una gran ciudad, pero que no sea esta megalópolis, ¿no? Y se habla entonces de fomentar el desarrollo de las ciudades intermedias, que, según tengo entendido, el 30% de la ocupación urbana se da en ciudades intermedias, ¿sí?, en el mundo, ¿sí? Y es lo que se está tratando de desarrollar, pero también las ciudades intermedias tienen sus más y sus menos. Y de eso queríamos hablar, Lucy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema del cual me encanta conversar, así que estoy muy contenta de que me hayan invitado. Y sí, en realidad, como vos decías, estamos asistiendo hace algunos años a un proceso del cual todos conocemos, digamos, al cual todos conocemos, que es que el mundo se está volviendo cada vez más urbano, ¿no? Hace cerca del 70% de la población mundial actualmente hoy vive en ciudades. Pero como a contrapelo de lo que indica el sentido común, cerca de ese 50% de la población urbana vive en ciudades de menos de 500.000 habitantes, que desde ya hace algún tiempo comenzaron a llamarse ciudades intermedias. ¿Y qué son estas ciudades intermedias? Que en realidad hay una discusión como muy interesante sobre la definición, porque no tienen una definición cuantitativa muy clara. Eso depende mucho digamos, de los estados nacionales, ¿no? Acá en la Argentina las ciudades intermedias por lo general van hasta los 500.000 habitantes, desde un rango que puede ir entre los 30.000 y los 500.000 habitantes. En otros estados ese rango, digamos, esa escala cuantitativa se transforma, porque todo depende de cómo esté organizado el sistema urbano nacional y además cuáles son los criterios censales que se utilizan para definir qué es una población rural, qué es una población urbana, qué es una ciudad, qué es un pueblo y demás. Pero bueno, en términos cuantitativos las ciudades intermedias no están claramente definidas, o hay mucha discusión acerca de qué es una ciudad pequeña, qué es una ciudad intermedia, qué es una gran ciudad, una ciudad capital. Bueno, son todos conceptos que están en movimiento actualmente,
justamente por este proceso, digamos, de urbanización creciente a escala planetaria. Y bueno, un poco en esta línea el concepto de ciudad intermedia surge a fines de los años 80, es creado por un grupo de arquitectos, antropólogos y sociólogos en España y tuvo, digamos, gran impacto la utilización, ¿no?, de esta idea, porque ellos comenzaron a definir estas ciudades como ciudades muy dinámicas, es decir, atravesadas por un crecimiento demográfico significativo, ciudades que además lograban cumplir roles de intermediación entre entornos rurales o ciudades más pequeñas y ciudades más grandes, ciudades capitales o incluso metrópolis. Y además, como muy bien planteaba Daniel recién, ¿no?, como con esta idea de que la escala de la ciudad permitiría desarrollar una mejor gobernabilidad, desplegar una mejor calidad de vida para los habitantes, ciudades más sustentables, integradas con los entornos naturales y demás. Este fomento, ¿no?, de las ciudades intermedias, tomó como mucha relevancia, sobre todo en Europa, ¿no?, donde los sistemas urbanos son muchísimos más equilibrados que los sistemas urbanos latinoamericanos, que por nuestra historia, la particularidad de nuestras historias nacionales, ¿no?, en Latinoamérica tendemos a tener grandes ciudades, ¿no?, concentradas, grandes ciudades que son estas ciudades capitales o primadas, en nuestro caso, como veníamos hablando, la ciudad de Buenos Aires, que además esta gran concentración demográfica sobre esta ciudad primada acarrea una serie de desigualdades territoriales muy evidentes, ¿no? Porque no solo es la concentración demográfica, sino es la concentración de todos los recursos estratégicos de la población argentina, políticos, económicos, culturales, tecnológicos, etcétera. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre con esta idea de las ciudades intermedias en Latinoamérica? Y bueno, voy a hablar de Argentina, que es un poco de lo que más conozco. Hay como una idea muy esperanzadora, ¿no?, atrás de este fomento de emergencia, crecimiento y establecimiento de ciudades de tamaño medio que cumplan estos roles de intermediación. Nosotros si observamos, digamos, los números que nos brindan las pocas herramientas estadísticas que tenemos en la Argentina, porque eso hay que decirlo, digamos, es un país con grandes dificultades para la producción de datos estadísticos, sobre todo en lo que no es el área metropolitana de Buenos Aires, no está como todo concentrado ahí, como si lo que ocurre en el AMBA pudiese ser como extrapolado a cualquier otra realidad de la Argentina, que es un error como enorme, digamos, la ausencia, ¿no?, esto de políticas uh-huh. estadísticas que nos permitan conocer otras realidades, más allá de la centralidad de nuestro país. Pero bueno, si utilizamos las herramientas que tenemos, que básicamente es el censo que se produce cada 10 años, porque la otra herramienta que es muy interesante, que es la encuesta permanente de hogares, se realiza solamente, que es una herramienta periódica, ¿no?, que nos permite tener información actualizada sobre cómo se va transformando y cómo va cambiando la población. Eso se realiza solo en grandes ciudades. Entonces contamos solamente con el censo. Y el censo no nos dice muchas cosas, pero sí nos dice que el crecimiento acelerado, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino también de su cordón, ¿no?, del área metropolitana de Buenos Aires en su conjunto, la ciudad más su conurbano, sigue creciendo, pero ese crecimiento tan acelerado, digamos, que empieza su máxima expresión es a partir de la década del 30, esto empieza a crecer a pasos agigantados. Bueno, hace algunos años eso se empezó a estancar. Quiere decir que sigue creciendo, pero a un ritmo más lento. Y al mismo tiempo se empezó a observar que estas ciudades pequeñas y medianas empiezan a registrar un crecimiento intercensal, ¿no?, de un censo al otro,
mayor al crecimiento vegetativo de la población, que más o menos es del 9% en Argentina. Una pregunta para ir matizando la exposición. Sí. En general, la sensación que tenemos quienes no somos expertos en estos temas, y cuando caminamos fundamentalmente la ciudad de Buenos Aires, pero también algunas otras ciudades intermedias, es que este crecimiento se está dando en la Argentina particularmente de una manera muy desordenada, que nos lleva a, digamos, a que casi uno pensaría que no existieran los códigos urbanísticos. ¿Por qué? Exacto. Y si existen, pero se aplican muy mal. Sí, existen. En realidad, a eso iba, digamos, hacia ahí me dirigía. En realidad, se empieza a evidenciar que estas ciudades efectivamente están creciendo muchísimo, o sea, con una tasa de crecimiento de entre el 30 y el 50% para poblaciones pensemos, de 20.000 habitantes que dupliquen su población, es un impacto, digamos, muy significativo, pero esos crecimientos, ese proceso de urbanización, de expansión de la trama urbana y de crecimiento demográfico se da sin ningún tipo de plan de ordenamiento urbano, digamos, sin ningún plan que organice ese crecimiento poblacional. Y eso genera muchísimos problemas. En Argentina nosotros tenemos una herramienta que es muy interesante, que son los planes de ordenamiento territorial, que, digamos, pueden ser utilizadas para conducir este tipo de crecimientos. No sé si saben más o menos de qué trata el ordenamiento territorial o quieren que cuente un poquito de eso. Sí, si podés ampliar un poquito. Dale, hacelo pensando en nuestra audiencia, que requiere síntesis. Bien, el ordenamiento territorial, estos planes de ordenamiento territorial conducen básicamente u organizan, como su nombre lo dice, organizan el territorio. ¿Y eso qué quiere? ¿Cómo se organiza un territorio o cómo se propone a partir de esta herramienta organizar el territorio? A partir de una serie de variables. La variable ambiental, ¿no? De protección de ciertas áreas como necesarias para la sociedad, de ciertas áreas naturales, de ciertos recursos, etcétera. La variable económica, que es otra variable que hay que tener en cuenta para ordenar el territorio, y por supuesto, digamos, las variables que tienen que ver con los usos que se le dan, los usos permitidos que se le dan a la tierra, ¿no? La tierra puede ser utilizada para, no sé, cultivo. Sí, no, cuando hablas de ordenamiento territorial, digamos, a mí me viene a la cabeza primero, bueno, el primer elemento es el mapa del país, ¿no? O sea, es la conciencia del territorio, que es ya el primer problema. Recién ahora... Es un problema justamente, ¿por qué? Porque es interesante esto del mapa del país. El ordenamiento territorial, en realidad, bueno, somos un país federal en el que algunas herramientas, digamos, se promulgan o se motivan desde la escala nacional, pero después queda, ¿no?, a discreción de las provincias y de los municipios, que son las distintas escalas, digamos, que nosotros tenemos de organización del territorio, la aplicabilidad de estas herramientas o el modo de aplicarlas. Entonces, son herramientas que se fomentan a escala nacional, pero después queda un poco sujeto a intenciones políticas o ciudadanas de implementarlas, ¿no? Y ese es un problema, porque justamente no nos permite esta herramienta pensar el mapa nacional. Sí, que sería el primer paso para una política de ocupación territorial, la conciencia del mapa, y me parece que recién ahora muchos argentinos se están dando cuenta que la Argentina, por ejemplo, es un país bicontinental. La magnitud de las
del espacio territorial argentino, la magnitud del mar argentino, y bueno, y alguien podrá pensar, ¿y eso qué tiene que ver con las ciudades? Bueno, tiene mucho que ver con las ciudades. Porque, ¿dónde van a estar? Porque si tenemos un mar enorme que de alguna manera tenemos que ocupar y tenemos que hacer poner en valor para nuestros habitantes, sin lugar a dudas las costas de la Patagonia son un lugar a desarrollar, que están prácticamente deshabitadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, pero bueno, te corté, ¿no? Pero digo, este es un problema, ¿no? Somos un país federal, ¿sí? Hay un ordenamiento de tipo nacional y después se baja a las provincias y los municipios van aplicando de acuerdo a sus criterios los distintos razonamientos. Pero exacto. Pero hay un ordenamiento primario que me parece que es el que está roto, claro, ¿sí? No hay, que tiene que claro, que tiene que ver con hablo desde el desconocimiento, claro, ¿no? Un proyecto de país. Pero claro, cuando uno dice, bueno, el 40% de los habitantes está concentrado en el 3% del territorio, digo, algo está mal. Claro, hay un problema que es el ordenamiento se da de abajo hacia arriba, o sea, de municipios hasta, o sea, según la orden que hay una ley de ordenamiento territorial, sí. Que algunos municipios ya han casi terminado y otros ni siquiera la han empezado a cumplir. Pero se da de abajo hacia arriba, o sea, de municipios a regiones, a provincias. Pero ahí entonces después tenés un problema, como no hay una premisa nacional de por lo menos 2-3 puntos de coherencia entre todo, tenés zonas de sacrificio. Sí, pero más que en una provincia al lado de una zona que está destinada a agricultura, por ejemplo. Pero más que premisas nacionales, yo creo que son políticas lo que están faltando. Políticas que ordenen, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Muy rimbombante, ¿no? Pero que a mí me parece interesante, por lo menos para estudiarlo. La ley que está vigente, la ley de traslado de la capital federal a Viedma. Bueno, era una intención de intervenir fuertemente en el planeamiento territorial, pero de esas cosas que durante el siglo XIX y una parte del siglo XX en la Argentina eran prácticamente cotidianas, porque se trazaba una línea ferroviaria y a partir de ahí se creaban cientos y miles de pueblos. Eso desapareció. Hoy prácticamente no se crean pueblos en un país que ha creado ciudades enormes como La Plata. Mira, yo te voy a comentar, hace un par de días atrás participé en un debate virtual acerca de cómo se llevó a cabo la colonización, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Argentina. Que en Estados Unidos se fomentó la colonización entregándole parcelas de tierra de tamaño razonable a todos los colonos que quisieran ir a poblar zonas que estaban alejadas del núcleo, digamos, de crecimiento que era la costa este, ¿verdad? Eso fomentó la formación de infinidad de pequeños pueblos alrededor de esas tierras que se iban colonizando y que después fueron ciudades, que fueron centros de polos de atracción. Acá, sin embargo, lo que se fomentó es el latifundio. Eso generó desiertos, lagunas poblacionales y concentración en pocas ciudades que fueron creciendo por un tema económico en distintas polos de desarrollo como la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ¿sí? Pero el resto del país se fue despoblando por el latifundio, o sea, en lugar de que esas tierras fueran colonizadas de manera racional, lo que se generó es un desierto poblacional y la migración por la falta de acceso a la tierra.
Sí, y también hay algo ahí interesante para remarcar, que ese proceso que vos estás señalando, digamos, cuando se empieza a desmantelar, ¿no? El conocido modelo agroexportador, ¿no? Y empieza este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en realidad ahí se produce ese famoso éxodo rural, ¿no? De que las personas empiezan a abandonar sus espacios donde solían habitar por falta de trabajo y empiezan a migrar hacia las ciudades en busca de nuevas oportunidades, ¿no? Que tiene una segunda etapa, que es la zojización, que está produciendo, está agudizando ese fenómeno, porque las chacras, que eran un reducto, digamos, rural de vida posible, hoy en las mejores tierras de la Argentina han desaparecido producto de la zojización, que es un cultivo que no requiere de mano de obra intensiva y que despuebla las chacras. Sí, totalmente. Y a eso se le suma también el desmantelamiento de la industria, ¿no? Porque en las ciudades tampoco hay capacidad para absorber económicamente hablando a todas las personas que habitan en las grandes ciudades. Entonces se suman dos problemas. Las personas siguen concentradas en las grandes ciudades. Siempre, eso también es interesante, esta línea que estamos hablando, porque los movimientos de la población también siempre tienen que pensarse vinculados a las oportunidades económicas, educativas, ¿no? Recreativas, que las personas, digamos, suelen tender a buscar, ¿no? Claro, uno tiende a buscar a los servicios, a la salud, al servicio, exacto. Si todo eso lo seguimos concentrado, o sea, sigue estando concentrado en las grandes ciudades, las personas van a tender a quedarse ahí, digamos. Y esa es la acción del Estado, que tiene que generar condiciones para que la gente migre hacia nuevos lugares y digamos que si no partimos de pensar la ocupación territorial, ¿sí? Es muy difícil pensar en la Argentina del futuro. Vamos a seguir haciendo las cosas a los tumbos. Y volviendo a esto a esta idea de las ciudades intermedias, su crecimiento y demás, está bueno plantear que hay un movimiento migratorio de las grandes ciudades hasta esas, se llama como un movimiento inverso, ¿no? Que se va de la gran ciudad en busca de otras oportunidades a escenarios más pequeños y más medianos, y hay dos grandes tendencias. Una es una clase como media, ¿no? Media alta, establecida, que un poco hastiado de los ritmos metropolitanos y de lo que la ciudad ofrece, se mueve con la posibilidad, en muchos casos, ¿no?, de seguir continuando con sus tareas como económicas vinculadas a la gran ciudad, pero se desplaza, ¿no?, hacia entornos más naturales, menos intervenidos, con menos habitantes y demás. Y después tenemos una segunda tendencia, que nosotros decimos que son los que se caen, ¿no?, del hambre, esas personas que no logran, digamos, insertarse económicamente en sectores populares, que se movilizan en busca de oportunidades económicas, ¿no? Claro, por ejemplo, a la costa en la temporada de verano para ver si se puede conseguir un trabajo. Son trabajadores que por lo general se mueven, porque las ciudades intermedias, pensemos, son ciudades por lo general turísticas, ciudades petroleras, ciudades portuarias, ciudades que presentan algún tipo de inserción, ¿no?, en redes económicas, pero no siempre estas ciudades logran absorber a esas masas poblacionales que se mueven de manera equilibrada. Lo que empezamos a observar es que algunas problemáticas urbanas de las áreas metropolitanas, como puede ser la inseguridad, la desigualdad, la violencia, la pobreza extrema, la segregación, también se repiten se empiezan a reproducir, claro, en escenarios de pequeña y mediana escala. Ahora, las ciudades turísticas se ve en todas, pensemos en Bariloche, en Villa Gesell o en Mar del Plata, son ciudades muy, muy desiguales. Ahora, Lucía, hay dos cuestiones
que me gustaría que me aclararas porque no las tengo. Aparentemente, o sea, a mi modo de ver, Sí. Lo que vos llamás ciudades intermedias no es exactamente lo que en algún momento, hace unas décadas, se llamaban ciudades satélites, ciudades dormitorio. O sea, pretenden ser otra cosa. Claro, pero en realidad las ciudades satélites son una expresión de las ciudades intermedias. Está bien, digamos, en un momento estuvo como muy en boga, ¿no? Ese término, que son como ciudades satélites o dormitorio, pero son una especie de ciudad intermedia. No son todas las ciudades intermedias. Claro, pero el objetivo es otro. Ahora una pregunta. No es un lugar para vivir, no es una nueva ciudad que se crea porque hay necesidad de poblar una región, sino que se crean para que la gente vaya, no es que la gente va para que se creen. No sé, claro, hay distintos tipos, hay distintos tipos. Hay ciudades que por ahí, no sé, digo, yo estudié en la ciudad de Villa Gesell, les hablo de la ciudad de Villa Gesell, que tenían, no sé, una ciudad de 15.000 habitantes y que empezó a crecer mucho en los últimos años. Ahora tiene arriba de los 40, ¿no? De los casi 50.000 habitantes. Entonces, son ciudades que crecían a un ritmo como relativamente que acompañaba a este 9%, digo yo, que es el crecimiento vegetativo, que es lo que crece naturalmente la población, ¿no? Sin movimiento. 9% cada cuánto? Cada 10 años. Y bueno, es el periodo que tenemos nosotros para medirlo, son los 10 años siempre, porque no hay herramientas, lamentablemente. Entonces, vos ahí ves que empiezan a crecer muy por encima de esto, 30, 40, 50, bueno, y son ciudades que ya existen, ¿no? Y que empiezan a denominarse bajo esta idea de ciudad intermedia, porque se las empieza a ver con este potencial dinámico. Y vamos a hablar, le decimos las academias del norte, ¿no? En Estados Unidos o en Europa, estas ciudades, bueno, se presentan como muy esperanzadoras, porque efectivamente al tener sistemas urbanos más equilibrados, donde hay muchas ciudades intermedias con universidades, con digamos, con hospitales, con aquellas oportunidades que las personas buscan, que es lo que estamos hablando. Bueno, eso ocurre de una manera un poco más armoniosa y organizada. En el caso argentino, todo eso lamentablemente no ocurre, y estos crecimientos se desarrollan sin políticas públicas que acompañen el crecimiento urbano de la población. Es decir, si una población se duplica en 10 años, bueno, naturalmente tenés que generar más hospitales, más escuelas, más espacios públicos verdes, bueno, todo eso no ocurre. Sí, ampliar la red cloacal, ampliar la red cloacal, servir. Exacto. Salvo en algunas ciudades particulares como, qué sé yo, Sunchales o Venado Tuerto, lugares donde hay una explosión de riqueza por el tema agropecuario, y entonces van desarrollando su infraestructura en forma diferencial de otras ciudades que están en lugares menos digamos, favorecidos. Pero yo quería hacerte otra pregunta, a ver, que tiene que ver con esto, y no sé si la están estudiando o si forma parte del horizonte también que vos estás viendo. Toda la pandemia nos impactó significativamente en nuestras vidas estos últimos 2 años, y una de las cosas en las que pegó con más fuerza es en la organización del trabajo. Ya todos, o una buena parte de nosotros, hablamos del teletrabajo y lo tenemos asumido como parte de nuestras vidas, y esto intuimos que también puede favorecer un proceso de movilidad social, digamos, movilidad social en términos territoriales, lo estoy diciendo, importante. ¿Esto se está verificando? ¿Es posible que ocurra este movimiento?
Sí, es posible, y de hecho sí, lo estuvimos estudiando, e insisto nuevamente, siempre de manera cualitativa, ¿no? Porque nos faltan los datos, así que esperemos que este nuevo censo llegue en algún momento, pero lo que se empezó a observar en muchísimas de estas ciudades intermedias es que gente que vivía en las áreas metropolitanas empezó a migrar, ¿no? A irse de la gran ciudad para sentarse en estos territorios más periféricos. Y en la posibilidad del teletrabajo, más todo lo que, digamos, todas las crisis que acarreó la pandemia, sobre todo para los habitantes de las grandes ciudades, ¿no? Que tuvieron que cumplir protocolos mucho más estrictos que en otras localidades, justamente porque el COVID durante mucho tiempo estuvo muy asentado, ¿no? En las grandes ciudades. Sí, además, claro, el contacto, ¿no? Cuanto más hacinamiento hay. Claro, exacto. Cuantas más personas, más juntas, más fácil contagiarnos. Entonces empezó a registrar este movimiento, y también se empezó a registrar su contracara, ¿no? Digo, las personas que viven en estas ciudades más pequeñas y medianas empezaron a temer justamente, por ejemplo, en el contexto del COVID, sobre la capacidad de salud que tienen estos lugares. Por ejemplo, Villa Gesell tiene un hospital, que es la ciudad que estudia, ¿no? Pero tiene un solo hospital público, y en el pleno, digamos, auge de la pandemia tenía solamente 6 camas, digamos, para exacto. 6 camas para terapia. Absorber, sí, exacto. Y bueno, eso, digamos, para los habitantes que veían que llegaba gente de la ciudad, ¿no? Porque tenían la ruta y los mandaban de vuelta. Claro, ¿no? Se armaron muchas piquetes y limitaciones para que ingresen, incluso los que tenían, no sé si se acuerdan, pero digo, las segundas residencias que querían ir para allá. Y bueno, justamente el miedo de que las capacidades de esas ciudades, que no es acorde a ese crecimiento, hiciese explotar todo, ¿no? Entonces, el crecimiento poblacional y urbano siempre tiene que ir acompañado de políticas de políticas de ordenamiento territorial y de ampliación de oportunidades para que efectivamente estas ciudades puedan ser más justas, sustentables, que ayuden a descomprimir, ¿no? La presión demográfica del centro del país y demás. Pero bueno, es un trabajo que necesita de un plan a varios años. Bueno, acá nos llega un mensaje de Nicolás de Isidro Casanova, que nos saluda por el programa y que dice que está totalmente de acuerdo con los comentarios de Lucía. Ay, bueno, gracias. Así que, Ahora, una pregunta. En este caso, bueno, no sé, en el tema de Villa Gesell es la ciudad que más tenés estudiada. Sí. Esta migración de población urbana, digamos, clase media acomodada, que se traslada hacia la ciudad, ¿no genera un proceso de gentrificación? Totalmente. Un proceso de gentrificación y de especulación inmobiliaria. Exacto. Que termina... es un horror lo que ocurre con eso, porque son personas que además, pensemos en las ciudades turísticas, ¿no? Que yo, bueno, son las que conozco, incluso podemos pensar en Bariloche o otras ciudades de este tipo. Las clases medias y altas acomodadas de la gran ciudad deciden migrar. Bueno, acceden, justamente por sus capacidades y sus condiciones, a los lugares estratégicos de la ciudad, ¿no? Y van desplazando, van corriendo, en el caso de Bariloche, hacia atrás, ¿no? Hacia el alto, lejos de las bellezas naturales, de los recursos, de la potencialidad turística, los van desplazando a los propios habitantes del lugar, los van desplazando hacia atrás. Lo mismo ocurre en Gesell, se corren hacia atrás, lejos del mar, lejos de la costa, lejos de los recursos. En Villa Gesell vos tenés 2 ciudades completamente distintas. Una ciudad para los turistas, para la calle 3. Media. Claro. Hola.
Sí, escucho. No, digo, una ciudad es la que corre en la Avenida 3, ¿no? La que está paralela. Exacto, sí. Y otra es la que ocurre, no sé, en la Avenida 24. Hay una frontera que es el Boulevard Silvio Gesell. Para los que conocen Villa Gesell y estén escuchando, seguramente la tienen ahí reconocida, pero si uno es turista no cruza esa frontera. Ajá. La ciudad se da desde ese Boulevard hacia el mar. Y atrás de esa frontera viven quienes sostienen esa ciudad turística, ¿no? Los trabajadores que viven hace años allí y que no tienen, como comentábamos hace un rato, ¿no? Digo, no tienen, viven muchas más personas en mucha menos cantidad de metros, hay menos escuelas, hay menos espacios verdes, hay menos hospitales, hay menos centros de salud, hay más inseguridad, no entra la policía, tienen menos frecuencia de transporte, es lo que ocurre, porque también el turismo sumado a estos movimientos de las clases medias y clase alta genera una especulación sobre el valor de las propiedades y el suelo que despoja completamente a los sectores populares de las posibilidades. Claro, yo lo viví personalmente, estuve haciendo un trabajo sobre gestión territorial en la ciudad de Colonia 25 de Mayo, que está al sur de La Pampa, el suroeste, casi en la frontera con Mendoza y Neuquén, a orilla del río Colorado. Bueno, ahí se dio un proceso similar, pero por otro motivo, o sea, no fueron las clases medias, sino que fue un cambio de en la economía, claro. Digo, era una colonia agrícola que estaba muy bien diagramada, o sea, tenía al norte, al oeste, digamos, tenía una zona de fincas, de quintas, se hace muy buen vino 4, ahí 5. En Colonia 25. Sí, yo me traje de souvenir el vino local. Es el único vino que se hace en La Pampa. Sí. Después está la ciudad muy bien diagramada, con muchos espacios verdes, diagonales, está muy bien hecha. Y más hacia el este había un pequeño barrio obrero, digamos, también, ¿no? De casa de material y todo eso. Pero cuando empecé a hacer el trabajo me llevó 3 años. Wow. Cuando empecé a hacer el trabajo, utilizábamos imágenes satelitales. Y yo noté, ya en el segundo año empecé a notar algunas cosas raras, como asentamientos se veían en las imágenes, más hacia el este todavía, detrás de la parte de viviendas para la clase trabajadora. Y empecé a notar construcciones en lo que eran las zonas de fincas. Y eso se debió porque, claro, hubo un auge petrolero. Claro. Y cambió toda la economía del lugar. Entonces lo que era agricultura quedó totalmente destruido y empezaron a tomar la tierra los empleados de la industria de petróleo de gas, que tienen unos sueldos espectaculares, compraban las quintas, loteaban. Bueno, también hubo especulación inmobiliaria y además, como era una fuente de riqueza para la zona, que por lo general es muy pobre porque hay muy poca producción ahí en esa zona, empezaron a migrar de toda la provincia hacia la zona este de la ciudad, y ahora hay una villa con prácticamente, creo que la última vez que estuve ahí fueron como 10.000 personas que estaban censadas. No, es que es impresionante esto que vos decís. La zona de quintas no existe más, ahora es como un country. Claro. Sí, estos fenómenos uno los puede encontrar replicados en distintos puntos del país, y bueno, la verdad que es muy triste también ver cómo estas transformaciones generan más desigualdad, ¿no? Sí. Por eso digo, la esperanza de las ciudades intermedias un poco que se desintegra en nuestro país si eso no se acompaña con políticas inclusivas de desarrollo económico, acceso a la salud, a la educación y demás.
se empiezan a ver estas desigualdades o la creación de asentamientos populares, las tomas de tierras, bueno, una serie de procesos. Sí, y lo mismo está pasando en la zona de Vaca Muerta, ¿no? Con la ciudad de Ale, totalmente. Villa Regina. Sí, que además con una enorme especulación económica ya. En Claro. un momento creo que el metro cuadrado de una vivienda se está hablando de $2.500, $3.000. No, sí, es una Sí. en el medio del desierto, una cosa de locura. Bueno, Lucy, sabemos que tenés otros compromisos. La verdad que la charla fue súper entretenida y creo que fue interesante no solo para nosotros, sino para nuestros oyentes. Así que te vamos a volver a invitar porque es un tema que para nuestra manera de ver es fundamental que se discuta también a nivel digamos popular, ¿no? O sea, es un tema que tenemos que discutir los argentinos porque es una contradicción muy grande y es uno de los problemas que nos condena y que además la Argentina es un país, decimos acá, sometido al saqueo. Una de esto es consecuencia y es condición para que el saqueo se produzca, porque si nosotros tuviéramos una ocupación territorial mucho más equilibrada, todo se hace más difícil. Vos fijate que lo veíamos el viernes con gente de la asamblea de Andalgalá que nos decían que el primer movimiento que hicieron las mineras fue destruir la economía local, o sea, fue arrasar con los sistemas de producción pequeños y demás, pero que eran los que daban de comer a esas familias. Y claro, después se impone con mucha más facilidad la voluntad del saqueo. Lo mismo pasa cuando no tenés ocupación territorial. Es más fácil ir y contaminar donde no hay nadie que se plante y defienda, que donde hay un pueblo que se levanta y dice, no, acá contaminación no. Pero es el modus operandi que usaron para cercar con rejas todas las plazas en la ciudad de Buenos Aires. No mantenimiento de luminarias, inseguridad, entonces la gente pedía a grito que me rejen la plaza. Bueno, Sí. Bueno, Lucy, no sé si querés contar algo más, decir algo más. No, muy interesante, la verdad, conversar con ustedes sobre estos temas y bueno, espero que les haya estado ameno para todos los que están escuchando y bueno, nada, cuenten conmigo para cuando quieran, que me encanta participar de la radio. Bueno, ya te vamos a invitar un día para que estés acá en el piso, que se vuelve más todavía mejor con un cara a cara, así que Seguro. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo para ambos y que continúe lindo el programa. Bueno, gracias. Y ahora creo que ya estamos en época de tanda.